Buenas tardes, mi nombre es Mendoza Rojas Banya, curso quinto cuatrimestre de Pedagogía en la Universidad Privada del Estado de México, plantel Tecámac. Para la materia de epistemología, impartida por el profesor Sánchez Martínez José Marino, vamos a hablar de la teoría racionalista. Bueno, esta más que nada, vamos a empezar con su significado etimológico. Viene de ratio, que quiere decir etimológicamente ratio, que es razón. De aquí vamos a partir. Bueno, más que nada nos dice que describe una actitud filosófica que da una importancia primordial a la razón y a la conveniente en el principio y fundamento del pensamiento y de toda la actividad humana. Bueno, esta más que nada surge del rechazo de las filosofías medievales y se inspira en el cambio de mentalidades renacentistas en el humanismo y muy especialmente en las nuevas ciencias. En constancia con estos, Dios ya no será el centro de interés filosófico, sino en el hombre y sus capacidades. Bueno, ¿qué nos quiere decir? Que esto más que nada surgió a partir del siglo XVII en Francia y es un movimiento filosófico moderno, un movimiento continental europeo. El racionalismo se divide o se da antiguo, medieval e ilustrado. Bueno, con todo esto nos dice que más que nada lo de Dios queda en segundo plano y ahora se centra la filosofía más que nada en el hombre y en sus capacidades. Vamos a empezar con algunas características, algunas palabras que influyen o que van derivadas de todo esto. Vamos a empezar con innatismo. El innatismo nos dice que son las ideas, los principios básicos innatos que son independientes de la experiencia y que constituyen el fundamento del conocimiento. Otro es el racionalismo moderno. El cual nos dice que es el carácter metafísico que parte de la base en donde hay una correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Y que el mundo, el universo, está ordenado de la misma forma que lo que está el pensamiento racionalmente. Por esto es que el conocimiento a través de las razones objetivas se vuelve lo que decíamos, una correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Después encontramos lo que es noción de sustancia. La noción de sustancia. Esto más que nada es la realidad en sustancia o sustancias, y estas se convertirán en lo que es el objeto del conocimiento. Después tenemos a unos autores. Por ejemplo, tenemos a René Descartes. Tenemos a Malebranche. Tenemos a Spinoza. A Leibniz. Bueno, otras características
de lo que es el racionalismo, nos puede o podemos hacer resaltar que es más que nada la supremacía de la razón del momento de conocer. Nos dice, o una palabra clave que podemos resaltar en esto, es lo que decíamos, la razón. La razón nos dice que es quien legitimiza nuestros conocimientos. Más que nada busca una plena confianza en la razón. Nos habla de los sentidos. Esta palabra nos conlleva a que más que nada el racionalismo desconfía de esos conocimientos que llegan a través de los sentidos, porque nos llegan a engañar. Hay que dudar de todo aquello que nos venga de ellos. También encontramos que a través de la razón se puede adquirir el conocimiento y así llegar a una verdad. Entonces, con la razón o a través de la razón se busca llegar a lo que es una verdad. ¿Ok? Lo de la verdad, más que nada, engloba o podemos hacer hincapié a la aplicación de un método matemático. ¿Por qué? Porque en el método matemático no caben errores. Simplemente se llega a verdades evidentes, verdades claras. Modelo del método, o es un modelo de método universal. O sea que todas sus verdades van a ser universales, que se pueden aplicar a todas las cosas en todo el universo. O sea, una fórmula matemática nunca va a cambiar. El método, más que nada, es la herramienta que nos conduce a la verdad. Entonces, aquí vamos a tener lo que es un método, que es más que nada, es una herramienta que conduce o conlleva a una verdad. ¿Ok? Nos dice que esto es más que nada un mecanismo en el que el mundo es una gran máquina que se puede analizar. Las cosas ocupan un lugar en el espacio que les corresponde. O sea, si estamos aquí es porque así es o debe de ser. Nos habla de tipos de racionalismo. Entonces vamos a hablar de diferentes tipos de racionalismo. Por ejemplo, vamos a comenzar con el trascendental. En el cual resalta un autor que es Platón. ¿Ok? Quien nos decía o quien afirma que el mundo de la experiencia está en constante cambio. Por lo tanto, no es posible dar un verdadero saber. O sea, como siempre estamos en constante cambios y constante movimiento, nunca se va a llegar a un verdadero saber. O sea, siempre va a estar en movimiento. Todo conocimiento es una reminiscencia. Esto significa acordarse de una experiencia pasada que viene a la memoria, lo que se constituía su teoría de la anamnesis. Esto significa lo mismo que reminiscencia o recolección. Decía que el alma había contemplado las ideas en una existencia preterrena y que se acordaba de ellas al producirse la percepción sensible. Más que nada aquí nos está hablando de un constante movimiento, de un constante cambio, por lo cual nunca va a ser un verdadero saber de una persona y de otra, porque todos somos diferentes. Vamos a hablar del racionalismo teológico.
quien nos aparece como autores San Agustín y Plotino. Estos dos autores, más que nada San Agustín, nos dice que afirma que Dios es el espíritu que nos ilumina. Y Plotino afirmaba por parte racional que nuestra alma es alimentada e iluminada continuamente desde arriba. Y nos hablan de que, puesto con esto, el conocimiento tiene un lugar siendo el espíritu humano, iluminado por Dios, porque las verdades y los conceptos son irradiados por Dios a nuestro espíritu. O sea, todo esto más que nada es espiritual. Después encontramos el racionalismo inmanente. Y aquí encontramos a Descartes. Él nos decía que consiste más que nada en el conocimiento implícito en nuestra mente, es decir, las ideas innatas de las cuales ya les había yo hablado. Nos dice que son innatos ciertos conceptos, justamente los más importantes, en otras palabras, los conceptos fundamentales del conocimiento, que no proceden de la experiencia, o sea, de lo empírico, sino que representan un patrimonio originario de la razón. Entonces, más que nada aquí nos vuelve a hablar de la razón y de una verdad absoluta. Y por último tenemos lo que es el racionalismo lógico, en el cual nos dice que es la base de todo el racionalismo que podemos encontrar. El pensamiento es la fuente del conocimiento en el que en sí se basan los demás tipos de racionalismo. Cree poder penetrar en la esfera metafísica por el camino del pensamiento puramente conceptual. Deduce de menos conceptos. O sea, más que nada de aquí vamos a partir a todo lo demás. Y nos da una conclusión, todo esto con base a los tipos de racionalismos, en base al versus empirismo. Entonces aquí vamos a manejar racionalismo versus empirismo. Que podemos encontrar que nos dice que el empirismo más que nada es la experiencia como fuente de conocimiento, pero también nos dice que es la corriente opuesta al racionalismo, que se basa en la experiencia como fuente del conocimiento. Pero llegamos a la conclusión de que no se opone al racionalismo, pero niega la pretensión de establecer verdades innecesarias, es decir, verdades que sean tan absolutas que se hagan innecesariamente absurda su verificación. O sea, algo tan lógico que requiera una verificación no va a ser racionalismo, va a ser empirismo. Entonces, nos conlleva a que la razón, si bien es fuente de conocimiento, pues no podemos decir que es todo opuesto, a que a veces necesitamos la experiencia para adquirir otros conocimientos, o sea, van de la mano. Necesitamos algo empirista para poder llegar a lo racional. Y nos dice que podemos ver que estas dos corrientes, de alguna u otra manera, se complementan, ya que el empirismo sirve para demostrar de cierta manera lo que propone el racionalismo. Bueno, entonces acá tenemos un pequeño esquema de las palabras claves de todo lo que es la teoría racionalista en base al material dado. Entonces eso sería todo y gracias.